Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Antonio Solórzano. José Antonio, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Sabes que es un placer tenerte aquí por muchas razones. No sé cuáles son las razones. Pues luego te las explicaré. Es un buen amigo, es un gran sacerdote, un magnífico educador. Iba a decir responsable, pastoral, educativa de FERE, pero creo que no es exactamente Bueno, el más que cargo. FERE tendrías que decir de De escuelas, escuelas católicas, Sí. claro, claro, claro. Director del departamento desde hace 13 años. Con un moco de pavo. No, bueno, el número 13 siempre es mal número, Bueno, dicen. bueno. Ángel Nieto, el motorista, siempre decía lo de 12+1 en los campeonatos del mundo. Bueno, bien, pero eso es fetichismo tonto. Bueno, dejémonos de fetichismos y vayamos a lo esencial. Lo esencial hoy es la presentación de este libro, Sijor el cómplice, de José Antonio Solórzano, editado por Ediciones CAF. Es un libro, bueno, ustedes si me han leído en alguno de mis posts habrán visto que me ha subyugado y me ha medio transformado la lectura de esta nubola que le llamas así. ¿Quién es Sijor, José Antonio? Bien, Sijor en hebreo significa sombra. Entonces es un personaje que yo me invento a medias. Hay un pequeño texto en el Evangelio de Marcos, donde en el momento justamente del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos, hay un personaje que está escondido entre los árboles, que de repente los soldados romanos, la turba, van a echarle mano por ser testigo de algo que estaba aconteciendo, y sale huyendo desnudo, dejando la sábana detrás de él. Es un personaje que los exégetas no saben muy bien quién es. Unos dicen que si es Marcos, que siendo joven se pone allí como observador indirecto de la escena. Otros dicen que si es una prefiguración de la resurrección de Jesús por el tema de la sábana que queda después lo mismo que el lienzo y las vendas quedan en la tumba de Jesús cuando la resurrección. En definitiva, nadie sabe quién es y es un personaje que en dos líneas pues dice mucho, ¿no? Alguien que está en la sombra contemplando una traición. Entonces, a partir de ahí yo me invento un personaje, le llamo Sijor porque significa sombra, por estar en la sombra, aunque también en hebreo Sijor significa turbación. Turbación en el sentido psicológico, espiritual, en la que uno no sabe muy bien cómo definirse, qué decidirse y Que prefiere mantenerse en es un poco la constante es la constante del personaje en toda la novela, ¿no? Y bueno, pues eso es Sijor. ¿Por qué cómplice? Pues yo creo que él participa a lo largo de toda la nubola, luego podemos decir que entiendo yo por nubola, como un personaje, eso, en la sombra, en segundo plano, pero a la vez acompañando al grupo de discípulos sin haber sido invitado por Jesús. Él es amigo de Juan porque los dos son jóvenes, son dos chicos de 16, 17 años, esa edad que en el mundo judío a los 16, 17 años ya se es un hombre y es admitido dentro de la sociedad, en la nuestra todavía se es un adolescente, un joven. Y bueno, pues él los acompaña muchas de las veces que caminan por aquellas tierras de Palestina, él va con ellos, pero Jesús nunca le invita a formar parte del grupo. Él tampoco se acaba de decidir. Entonces él va haciéndose cómplice con los otros discípulos de toda una serie de acontecimientos, de testigo de acciones concretas, de palabras de Jesús, de momentos cumbre en aquel año y medio, 2 años, 3 años que pudo durar la vida pública de Jesús. Y bueno, después en la adultez, cuando ya es un hombre adulto, comienza a recordar todo, ¿no? Y va hablando un poco de todos los personajes, de todos los discípulos, de las gentes, de los paisajes, de cómo lo vivió él como personaje en segundo plano, en la sombra. Sin haber sido invitado a la fiesta, estaba participando en la fiesta. A través de los ojos de Sijor contemplamos, como bien dices tú, por un lado, a algunos de los personajes, de los discípulos, de las discípulas, de gente que conoció, personas que estuvieron cerca de Jesús, de otros como Pablo, que no llegaron a conocer a Jesús, pero sí tuvieron una importancia decisiva tuvieron una experiencia en la configuración de lo que es el cristianismo de los orígenes. Pero también tenemos a Sijor como una especie de puente entre dos mundos que luego serían fundamentales, entre el mundo judío, que es donde nace, predica, muere, resucita Jesús, y el mundo griego, que es el pensamiento por el cual se rige la sociedad occidental. Cierto. Sijor es este personaje que, por fidelidad a su familia,
nunca acaba de decidirse del todo a ser cristiano. Es cristiano o nazareno, que llamaban entonces, en el corazón, en sus inquietudes, en su búsqueda, porque Jesús había planificado muchos de sus anhelos, frente a una religiosidad judía que era terriblemente leguleya, asfixiante. Entonces, cuando los acontecimientos se aceleran y se produce la muerte de Jesús y todo esto, los padres de Sihor ven que este chico va a terminar mal, como va a terminar el resto del grupo de amigos de Jesús, y deciden que se marche, lo mandan fuera, ¿no? Lo mandan a Atenas. Y es un poco, como tú bien dices, personaje puente entre dos culturas, entre dos concepciones de la vida, dos filosofías, una cosmovisión totalmente distinta del mundo estrecho de Jerusalén, pero esto es una dialéctica que se ha dado siempre y que se ha estudiado. Es decir, en esto no digo nada nuevo, porque es la dialéctica Atenas-Jerusalén, Atenas el esplendor, el pensamiento, la crítica, la cantidad de dioses, Jerusalén, mundo cerrado, religiosidad opresiva, mundo farisaico, sacerdotes, opresión romana, es decir, dos mundos totalmente distintos. Atenas en aquel momento ya era una provincia romana, pero disfrutaba de un amplio horizonte de libertad y de pensamiento y era una confluencia de culturas, ¿no? Cosa que en Jerusalén no se daba. Entonces el personaje se mueve entre los dos sitios hasta que se va imbuyendo totalmente de lo que es la filosofía, podemos decir, de Atenas y se convierte justamente en el personaje que en la madurez acepta totalmente lo que llevaba viviendo en su corazón, ¿no? Es decir, acepta el sentido de la verdad desde otro punto distinto al griego, desde una verdad mucho más religiosa, mucho más configuradora de su personalidad. Uno de los aspectos que más me han impresionado de la figura del personaje de Sihor es su normalidad en el sentido que viviríamos hoy. Quiero decir, es un personaje que ha tenido la experiencia de conocer a Jesús, de verle antes y después de que muriera y resucitara, y sin embargo, lo que tú bien decías, no se atreve a dar el paso por cuestiones familiares, por cuestiones de sociedad. Y cuestiones también, psicológicas suyas, ¿no? Sí, y también es una persona que sigue manteniendo, por un lado, muchas dudas y por otro lado sabe asimilar, tiene muchos matices. Me impresiona mucho la descripción que hace de su relación con Judas, que es el gran condenado por la historia, y sin embargo, no sé si trata de salvarle Sihor, pero al menos sí comprende algunas de sus actitudes. Ese punto de matices que tiene Sihor es un poco el espejo de un cristiano, no sé si decir normal, de un cristiano en una sociedad. He pretendido desde esta configuración que él va sufriendo y transformación del mundo hebreo al mundo griego, donde él madura y amplía todo su horizonte, todas sus perspectivas y su valoración de aquellos encuentros que están en su recuerdo, pues he cogido personajes tipo Judas, Magdalena, lógicamente, Tomás el Mellizo, que no se sabe muy bien casi nada de él, ¿no? Y hoy se da mucha importancia, el Evangelio de Tomás, y otros personajes que están ahí dubitando, porque hay discípulos de Jesús que tienen su personalidad más hecha. El mismo Pedro pues sale más veces, digamos, claro. O Juan, que tampoco sabemos muy bien quién era el evangelista Juan ni toda esta historia. Y yo le pongo como si fuera realmente el autor del Evangelio de San Juan, al mismo discípulo de Juan. Los exegetas de todas estas cuestiones históricas dudan, y no es lo más importante. Ahora esto, ¿no? Yo estoy, por tanto, haciendo una ficción, recreando desde la humanidad que el mensaje de Jesús traía, pues cómo esa humanidad se encarna en Sihor y ve a los personajes profundamente humanos, con todas sus miserias, con todas sus grandezas, con lo que Judas era, con lo que la Magdalena decimos que era, que a lo mejor no era, no sabemos muy bien. Bueno, pues entonces yo pretendo decir cómo me hubiera gustado a mí que fuera, ¿no? Y yo creo que en este sentido el lector puede sentirse pues compenetrado con estos personajes, diciendo qué bien que hubiera sido así, todo mucho más normal, más natural, no por eso menos tenso, menos trágico, porque todos ellos sufrieron en aquel mundo pues la incomprensión de sus convecinos, la incomprensión de algunos de los discípulos, porque Santiago, el que queda en Jerusalén, pues era realmente duro y seguía siendo muy judaizante. Sí, muy judío. Entonces, bueno, pues esta dialéctica profunda entre el judaísmo y el helenismo, en la cual crece el cristianismo, este pequeño grupito insignificante. Fíjate que en el Imperio Romano se calculaba que ya a partir del siglo IV habría unos 25.000 cristianos, es decir, nada.
repartidos por todo el imperio, pero que ese pequeño grupo ha sido fermento y lo que nos ha llevado hoy día a ser lo que somos, ¿no? Yo creo que todos somos buscadores y todos somos un poco Sijor y todos somos un poco dubitativos, todos somos muy cuestionadores porque él se cuestiona continuamente desde el pensamiento griego, se está preguntando, ¿no? Y porque las preguntas son fundamentales para poder encontrar una respuesta. Entonces él se deja imbuir de la religiosidad, no de la ateniense, pero sí de la cultura ateniense en cuanto a preguntas. Hay que buscar el sentido de la vida, hay que buscar por dónde puede ir la verdad, cuál es el horizonte de expectativas que uno puede tener en su vida. Y bueno, pues él va encontrando todas esas respuestas en lo que había vivido de joven, ¿no? Y se encuentra con que su amigo Juan, los otros discípulos que eran buscadores como él en aquella sociedad asfixiante, repito, pues él encuentra una respuesta esponjosa diciendo, aquel sí que era el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad más, como podía ser para los griegos, sino el camino para mí, porque la pregunta fundamental es ¿quién es Jesús para ti? Esa frase también del Evangelio de Marcos, de Marcos, vosotros quién decís que soy yo. Y yo creo que esa es la clave para todo cristiano. Es decir, yo muchas veces cuando predico le digo a la gente, ustedes piensen, si usted hubiera conocido en carne y hueso a Jesús, le hubiera escuchado, ¿estaría sentado en ese banco? Posiblemente muchos cristianos no. Hemos ideado, hemos magnificado, hemos cristificado excesivamente quizá la figura de Jesús y mucha gente estoy convencido de que no le seguiría. Vamos, segurísimo, posiblemente a lo mejor ni yo tampoco, ¿no? Porque su mensaje resultaría molesto, porque este individuo que se ha pensado él quién es, porque nos está trastocando todos los valores, porque siempre se ha hecho así, porque esta gente tan rotunda, que lo ve todo tan claro, si hubieran conocido a Jesús personalmente, hubieran sido de los que estarían entre el grupo, entre la turba del crucifícale, crucifícale. Estamos viviendo en momentos en la sociedad, supongo que también en nuestra iglesia, en el que la búsqueda de la verdad no está demasiado bien vista. Intento explicarme. Digamos que hay demasiadas verdades prefijadas e intentar encontrar matices, colores, Sí. sin apartarte del grupo al que perteneces. En la iglesia se nota bastante, al menos lo notamos Bueno, yo creo que no bastante. solo es en la iglesia, sino en la sociedad en general. A todo el mundo le da miedo vivir en cierto sentido de incertidumbre, es decir, no hay verdades absolutas, tiene que encontrar uno sus propias verdades, una de ellas es la verdad de Dios, pero no todo el mundo tiene por qué encontrar la misma verdad. Yo creo que este es el eterno tema que se ha dado en la sociedad, en la iglesia, en la política, en todos los ámbitos, es decir, la pregunta ¿qué es la verdad? ¿No? Nadie sabemos porque toda verdad en definitiva está muy cargada de subjetividad. Lo que yo te puedo contar a ti ahora está pasado por mi tamiz. Lo que para mí es verdadero, para ti a lo mejor lo es menos o no tiene tanta importancia, ¿no? Por eso ahí está el famoso estudio de Habermas, verdad y método, es decir, cómo conseguir realmente que la verdad se abra camino en medio de un mundo donde todos caminamos un poco a ciegas. Por eso yo creo que, como todos tenemos miedo a la verdad, porque nos haría enfrentarnos a una realidad totalmente distinta y nos haría definirnos, pues vamos como haciendo trapicheos con las pequeñas verdades de cada día, las grandes mentiras de cada noche, y en ese el juego de luz y de sombra, pues vamos intentando vislumbrar el sentido que en definitiva es personal, ¿no? Es decir, yo creo que a la larga la respuesta es de cada uno y no de toda una sociedad o de todo un grupo, sea iglesia o lo que sea, sino tu verdad, cómo te encuentras ante ella, cómo te enfrentas con toda la sinceridad del corazón. Piensa que yo pertenezco a una orden religiosa donde tenemos por lema Veritas, ¿no? Entonces, bueno, pues verdad y sinceridad suelen ir muy unidos. Ayer me decía una compañera que tú conoces que su esposo, que es de otra región distinta de España, como en Madrid, por ejemplo, él notaba que no podía decir la verdad, que aquí todo tenía que ser de corte, y cuando de villa y corte, ¿no? Es decir, todo este trapicheo de lo correcto, de no decir, la espontaneidad es más mal vista. Y bueno, pues yo he procurado siempre ser lo suficientemente sincero sabiendo que me puedo equivocar a cada paso. Pero creo que es uno de los componentes fundamentales para poder vivir con cierta veracidad es la sinceridad, sabiendo que todos tenemos nuestras sombras, ¿no? Y todos tenemos nuestro mundo oscuro también que no tenemos por qué ir pregonando. Pero por lo menos en el sentido de la justicia, de la honradez, de
de todo aquello que te lleva a relacionarte con los demás, que puedas mirar a los otros de frente, y eso es lo que nos hace veraces. Cuando uno ya sonríe y cambia la vista y no mira de frente, mal asunto, ¿no? Mal vamos. Me alegro que me haga usted esa pregunta tan interesante, pero ya no te miran de frente, y ya me empieza a mentir, ¿no? Y entonces, bueno, pues es este juego que dicen que es fundamental para vivir. Yo no sé por qué, pero al menos yo intento ser lo suficientemente sincero. Nunca lo soy del todo, ¿no? Pero por lo menos conmigo mismo no engañarme. Ser un poco honesto en la búsqueda, como es el propio Sijor a lo largo de la novela. Hay una cosa que sí me gustaría preguntarte como autor y como persona, como buscador de Jesús. Después de escribir el libro, supongo que en La Nubola, pues buena parte de lo que dice o de lo que siente Sijor está basado también por el tamiz de tu propia experiencia personal. ¿Quién es Jesús para José Antonio Solórzano? Bueno, yo siempre me lo digo, y eso me lo pregunto a mí mismo continuamente porque me lo pregunté desde joven, ¿no? ¿Quién es este personaje para mí? ¿Qué me dice para mí? Y siempre me hago la misma pregunta. Si yo le hubiera conocido, hubiera pertenecido al grupo de sus cómplices, de sus amigos, y siempre me doy una respuesta afirmativa. Digo, sí, creo que sí, porque a mí me gustan siempre los personajes controvertidos, críticos. A través de la historia uno ha ido conociendo biografías y personajes que han luchado por mantener esa autenticidad, y esos personajes a mí me encantan y me fascinan, con todas las sombras que puedan tener, ¿no? Entonces yo creo que hubiera pertenecido al grupo de los cómplices de Jesús. Y Jesús para mí es el horizonte vital, es el que llena un poco mis expectativas de lo que puede ser un mensaje, de lo que puede ser realmente ese individuo que vino a traer un fuego y quería que ardiera. Y bueno, nuestra misión es... no solo se trata de arder de amor, sino de propagar el incendio. En la medida de lo posible yo intento propagar el incendio, que siempre es peligroso porque hay muchos bomberos encargados en todas las sociedades, en la iglesia, en la sociedad, encargados de apagar fuegos porque no quieren que realmente el reino de Dios arda, ¿no? O que transmita calor. Bueno, pues Jesús para mí es este personaje que, siendo hijo de Dios, y yo acepto como la plenificación total del hombre en la persona de Jesús y la divinificación, es decir, por eso cuando decimos de alguien, esta persona es divina, pues yo de Jesús digo, este personaje es divino, ¿no? En el sentido no solo de pleno, sino lo que supone de divinidad, de presencia de Dios en el mundo. Yo creo que no hay que entrar en más terrenos ahora de las grandes tragedias de todo pensamiento, es la encarnación y la resurrección, ¿no? Es decir, la aceptación de Jesús como... La Navidad la ponemos muy bonita, pero si uno la piensa desde el punto de vista teológico, aceptar que Dios se haga presente en aquel niño y que después este muchacho crezca y que después resucite, ahí están las grandes pruebas de nuestra fe, ¿no? Y al final uno dice, me fío, ¿no? Y te abandonas en el misterio de Dios y dices, tú sabrás, ¿no? Y quizá llega un momento que no te puedes preguntar mucho más. Santo Tomás de Aquino hacía un poco eso al final de su vida. Prefiero mi fe. Ante todas las preguntas terribles que me acosan, prefiero mi fe. Es decir, me fío y punto. Hay una frase en el libro, creo que me la sé de memoria. ¿Solo una? Creo que me la sé de memoria porque la he citado en varias ocasiones, que yo estoy utilizando ahora en mis oraciones, que es: préstame tu luz para que pueda ver, tu voluntad para hacer lo que tú quieres y tu corazón para amar. Un poquito el Jesús también del Huerto de los Olivos, cuando sí. ya tienes que fiarte única y exclusivamente de su Creo que olvidamos un poco lo que tuvo que suponer para él la tragedia de aceptar una misión que no tenía ninguna razón por la cual él dijera, qué bien entrego mi vida por esta causa tan bonita. Él dijo, no, a mí me cuesta, sufro, lo paso fatal. Es decir, yo creo que no acabamos de ahondar muy bien en la tragedia de lo que supuso el Huerto de los Olivos. Esa parte humana, profundamente humana de Jesús. Profundamente humana, ¿no? Al final hay un caer, digamos, de rodillas interior, donde hágase tu voluntad, aunque sea contra la mía, que decía Machado, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son frases bonitas, poéticas, que de alguna manera uno va construyendo, y yo reconozco que si me dejase llevar por mi propio instinto, diría más cosas que podrían resultar un poco cursis, ¿no? Pero que en el fondo vienen a sintetizar lo que uno piensa, ¿no? Uno al final tiene que decir, préstame tu luz, préstame la forma de mirar la vida desde otra perspectiva. Me gustaría mirarla como tú la ves, como Dios la ve.
no sabemos cómo la ve, pero uno puede imaginarse que tendría que ser con profundos ojos de humanidad. Por lo menos como la veía Jesús. No sabemos cómo la ve Dios, pero como la veía Jesús me parece que es sumamente importante. Y yo creo que Jesús miraba con una profunda capacidad de comprensión, de perdón, de misericordia, de humor también, diciendo hay que ver qué cosas, cómo ha salido este tinglao, ¿no? Sí, porque Jesús en la nubola parece... Es un nombre divertido, tiene un sentido del humor Bueno, ahí... yo creo que se ha escrito poco sobre el humor de Jesús. Hay algunos libros sobre el humor en los evangelios, porque siempre propendemos en las instituciones a hacer que las cosas sean muy serias, porque eso da como una nota de madurez, Sí, cosa un que yo no estatus. creo. Creo que quien sea realmente con un profundo sentido del humor tiene también un profundo sentido del amor. Bueno, pero yo he procurado, yo soy muy propenso al humor y no a la ironía, aunque puedo ser agudo en determinados momentos irónicos, pero me gusta mucho más el humor, porque es reírse con, sino reírse, se trata de reírse con, no de No reírse reírse de. de, que siempre se dice esta frase muy hecha, ¿no? Pero creo que es verdad. Entonces yo creo que Jesús se muestra, bueno, pues con ciertas dosis de humor. Pero no he procurado, y otras cosas que escribo sí se nota que hay un humor detrás. En esta procuro mantenerme muy serio, muy circunspecto, porque no está el horno para bollos, y porque además el tema yo creo que tampoco se prestaba. Es decir, era el pensamiento de un hombre maduro de 50 y tantos años que piensa su vida, por eso yo la llamo una nubola. Las nubes van cambiando y el pensamiento nunca es lineal, ¿no? Tú estás pensando en este momento una cosa y al acto seguido piensas otra, y son pensamientos intercalados que te van haciendo a lo largo del día que has pensado muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que te va dando un criterio. Entonces este personaje viene como las nubes de Jerusalén a Atenas, Atenas a Jerusalén, te recuerdo, ¿no? Es decir, por eso no es una novela en el sentido estructurado de planteamiento, nudo y desenlace, aunque lo tiene, ¿no? Tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace final, que es la decisión última donde este hombre, yo creo que acepta el encargo de una comunidad para que las dirija. Por eso yo creo que es una novela síntesis de muchas cosas que en el siglo XXI podemos pensar y que en el siglo I se dieron también, ¿no? Yo creo que es una novela de fidelidad, una nubola de amistad, de vocación incluso sacerdotal, vocación de todo tipo, de servicio, donde están muchos elementos que creo que la preocupación por los pobres, la preocupación por... pero todo de una forma muy suave, sin dramatismo. Por eso quien se enfrente a esta nubola, que sepa que no va a encontrar en ella pues pasiones sexuales ardientes, ni va a encontrar crímenes y... Aunque sí va a encontrar un amor muy profundo, el de Sihor por su esposa es fantástico. Sí, algunos me dicen que lo he puesto demasiado romántico, pero bueno, no les dio tiempo casi a pelearse, ¿no? Porque si hubiesen vivido más años, a lo mejor hubiese habido más disensión, ¿no? Fue justamente un amor que les lleva a vivir de intensidad pues toda la fuerza que supone con un cierto romanticismo. Yo por eso digo que esta es una novela de aprendizaje y entraría dentro de lo que nosotros llamamos, o llaman los críticos literarios, la Bildungsroman, es decir, novela de formación o novela de aprendizaje, donde se va dando ese cambio y transformación del personaje en la sociedad, en su propio interior, con todo el mundo en torno, y muchas veces en conflicto consigo mismo y con los otros, porque hay que buscarle cierta lucha agónica, cierto enfrentamiento, cierta pulsión, ¿no? Pero bueno, aquí todo es de una manera muy suave, ¿no? De una forma muy suave. Y no encontrar truculencias. Yo por eso pienso que es un libro cristianero, no digo cristiano, sino cristianero, con cierta tendencia a... Los que ya sois cristianos, pues os podéis sentir más compenetrados con ello porque os ayuda a recordar lo que ya sabéis. Los que no lo son, posiblemente no la soporten, pero pueden tener un algo donde basarse para poder conocer una época, lo que supuso el pensamiento griego en aquel momento. El pensamiento griego era muy complicado y muy amplio, no queda reducido a las 4 cosas que se puedan decir aquí, donde uno se ha documentado un poco, ha tenido que recordar aquellos años de filosofía, pero que de alguna manera pues sirven para hacerse la idea de en qué marco se produjo este movimiento del cristianismo, ¿no? Y yo creo que es podemos decir, una nubola síntesis, ¿no? Que al final la nube se va volviendo blanca, lo suficientemente clara, y las nubes siempre tamizan la luz, porque si no te cegarían. Te cegaría. Por eso yo creo que hay una frase que al principio pongo de un escritor argentino, a veces en la noche enciende una luz para no ver, ¿no? Es una forma de decir, las noches siempre son todos tenemos noches de insomnio donde les das vueltas a 1000 cosas y te preguntas muchas historias, entonces a veces
en la oscuridad vas viendo, ¿no? Enciendes la luz pareciendo la realidad. Que es es otra en la cosa, noche, Dino Centinela. ¿no? Eso. Hablo yo demasiado y tú has hablado muy poco. Vamos a terminar ya porque se nos ha acabado el tiempo. Yo solo quería agradecerte la nubola y que me respondas una pregunta muy breve. ¿Te han logrado convencer los amigos de CAF para que sigas publicando? Bueno, de momento no me han convencido de nada porque me convencieron a medias, quizá porque me invitaron a comer y en una comida siempre uno consigue hacer los grandes contratos de todo tipo, se hacen en comidas, ¿no? Siempre junto a una buena mesa y un buen vino, igual que sucedió en... Claro, esto fue... No, la mesa no era muy buena, era un menú del día, pero y el vino era normal, ¿no? Pero bueno, era la conversación y tal, y de alguna manera, pues en ese momento me vino la idea de escribir sobre este personaje que aparece en el Evangelio de Marcos, que no sabemos quién es, y que a los pocos días yo le di el nombre leyendo cosas bíblicas, y a mí me gusta de vez en cuando leer algo de exégesis y tal, y dije, pues mira, Sihor, sombra, personaje, sombra, bla, bla, bla. Bueno, ellos quieren que van a abrir una nueva línea, los de CAF, sobre pensamiento, y me han ofrecido la posibilidad de publicar sobre lo que yo hice la tesis doctoral, ¿no? Que era sobre Hermann Hesse, que de alguna manera está presente también en el estilo. Sí. A uno siempre le preguntan, ¿quiénes son tus grandes inspiradores o qué influencias tienes? Yo siempre digo que en el tono, siempre me gustó Margarita Yourcenar, en la forma de describir paisajes y los personajes evolucionando en medio de esos paisajes de Hermann Hesse, y la forma cristiana de describir muchas cosas con sentido de humanidad de José Luis Martín Descalzo. Por encontrar una síntesis, uno es lo que es por otros muchos, claro, también, ¿no? Por los encuentros que ha tenido. Entonces, bueno, pues quizá en el futuro, si no es en CAP, puede ser en otro sitio, o quizá ya no vuelva a escribir más, porque digo, está todo dicho, con que lean esta es suficiente, ¿no? Pues esperamos que no sea la última, al menos yo sí lo espero. Muchas gracias, José Antonio, y hasta próximas ocasiones. Bueno, pues esperemos que sean y por buenas noticias. Sí, y esperemos que el libro sirva a la gente, les ayude a oír. Si a ti te ha ayudado, ¿por qué no a otros, no? Yo estoy convencido de ello y además les recomiendo vivamente que se lo lean. Si puede ser que el prólogo lo lean al final, y eso es una opinión muy personal mía. No, pero lo digo yo también, ¿eh? Sí, ¿no? Y que lo disfruten y que intenten oler, escuchar, sentir la presencia de Jesús a través de las páginas, que solo lo haces muy bien como escritor, esas páginas en las que parece que estás caminando al lado de Jesús. Mira, vamos a terminar. Sí. A mí me da pena que no haya más sacerdotes en España escritores de novela. Son muy poquitos los que hay, ¿no? Está Pablo Dors, que lo hace magníficamente bien, está Jesús Sánchez Adalid, pero pocos en general, porque todos parece ser que los sacerdotes tenemos que decir cosas graves y sentenciosas, y tenemos que hacer estudios de teología o de filosofía, sesudos, que nadie lee, con mucha cita culta, cuando lo importante sería expresar un poco el ánimo personal, es decir, lo que está dentro de ti, contarlo de una manera. Yo leí una vez a José Luis Martín Descalzo que todo sacerdote tiene la tentación de escribir una vida de Jesús, ¿no? Sí. Y yo creo que sería bonito que todos los sacerdotes escribieran su vida de Jesús, cómo ellos lo ven, y yo creo que eso ayudaría mucho a la gente, porque al mismo sacerdote le ayudaría a aquilatar el pensamiento y la gente entendería de forma esponjosa lo que este sacerdote me está comunicando. Bueno, yo aquí simplemente hago ficción, una ficción grata y nada más. Yo por eso quiero regalarte este... Yo lo llamo marcapasos, porque son los pasos que va dando el personaje a través del libro, y que es un marcapáginas, que de alguna forma con esta estatua del Fauno de Barberini, que es una estatua del siglo I, quiero simbolizar un poco lo que es esa mezcla de judaísmo, helenismo sobre todo, y cristianismo, ¿no? Ese personaje que en la noche queda atrapado en las sombras, queda atrapado en medio de los árboles y queda desnudo. Y desnudo tenemos que enfrentarnos como los hijos de la mar al gran mar de la inmensidad que es Dios. Y la confianza finalmente se impuso. Pues muchas gracias, José Antonio. Y gracias, esta Jesús. Es tu casa. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.